Bienvenidos a la iglesia en línea en The Gathering en español. Esperamos muy pronto poder reunirnos todos juntos y vernos cara a cara una vez más. Si esta es tu primera vez con nosotros, nos encantaría conocerte. Espero y te puedas conectar con nosotros y a toda nuestra familia de The Gathering. Gracias por estar aquí. La semana pasada comenzamos una serie nueva titulada Cimas y Valles. Y el objetivo es aprender cómo navegar o vivir en el proceso entre estos dos puntos. Vimos la vida de Job y cómo, a pesar de las dificultades que él enfrentó, él siguió confiando. Aprendimos que nosotros también debiéramos confiar en Dios sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Bueno, hoy vamos a ver la vida de Daniel. Y la próxima semana veremos la vida de Abraham y te aseguro que no te lo quieres perder. He predicado varias veces acerca de Daniel y honestamente cada vez que leo su historia y cómo Dios le mostró favor aún en medio de una cultura y sistema que eran opresivos, me pregunto si Dios puede hacer lo mismo en mi vida. A veces me pregunto si debo vivir la vida solo soportando y esperando el regreso de Jesús o si debiera luchar por los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Y la verdad es que Dios ha sido bueno, pero cuando leo la historia de Daniel, no puedo evitar pensar que debe haber más. O como decía un famoso locutor en México hace ya algunos años, decía, aún hay más. Es más, pongámosle ese título al mensaje. Aún hay más. Aún hay más. Dile al que está enseguida, dile, aún hay más. Aún hay más. Es más, ponlo en los comentarios, ponme ahí, aún hay más. Vivimos en un tiempo donde nos preguntamos si las cosas van a volver a la normalidad algún día. De hecho, muchos de nosotros queremos que algunas cosas medio se normalicen, pero si somos honestos, el normal en el que vivíamos antes de todo esto, a veces no nos gustaba tanto, a veces nos quejábamos de ciertas cosas. Y en cierta forma, aunque queremos que vuelva lo normal en algunas áreas de nuestra vida, también hay cosas que preferimos que no vuelvan. Yo reconozco que hay cosas en las que simplemente me conformé y me olvidé de la realidad de que hay más en esta vida. Aún hay más. Si pudiera decir aún hay más en una sola palabra, lo diría con esta palabra: esperanza. Esperanza se define como un sentimiento de expectativa y deseo por ver algo suceder. La otra definición que me encontré me gusta también porque se conecta con el mensaje de Job. Esperanza también se puede definir como un sentimiento de confianza. Aún hay más. ¿Más qué? Bueno, eso depende de dónde tienes tu confianza. Por las últimas semanas, especialmente al principio de todo esto del COVID, a veces se nos olvida que las tiendas cierran temprano y si se nos ocurre ir por algo demandado sin revisar los horarios de la tienda, yo tiendo a decir algo así como, espero que todavía esté abierto, espero que alcancemos la tienda abierta. O la semana pasada que por fin tuvimos que comprar algo que es muy necesario, dije, espero que todavía haya papel sanitario. Pero como estamos hablando de fe en un Dios personal, ¿verdad? Estamos hablando de fe en un Dios que nos conoce. Entonces es confiar y tener esperanza en lo que Él dice. La semana pasada te dije que la respuesta al sufrimiento es la fe. Fe en Dios. Y cuando yo veo su historia y cuando leo la historia que él escribe, vuelvo a convencerme de que para todos aquellos que aman a Dios, aún hay más. Segunda de Corintios 3:18 lo dice así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En otras palabras, ese cambio es día a día, es progresivo. Si el camino hacia los propósitos de Dios es progresivo, entonces es un hecho y una verdad que aún hay más. Podemos vivir con esperanza, no una esperanza que desilusiona, sino una esperanza que nos es dada por su palabra.
Esa palabra o ese verbo se hizo carne. Jesús es nuestra esperanza viva. Tal vez recuerdas a Daniel. El libro de Daniel está lleno de profecía, muchas de las cuales ya se han cumplido, pero nuestro enfoque hoy no es en el aspecto profético de Daniel. Hoy nos enfocamos en Daniel y su camino hacia su destino. Daniel, un hebreo en exilio durante la cautividad en Babilonia. Recordarás que él y sus amigos fueron llevados de Israel a Babilonia para ser entrenados y educados para ser siervos en el imperio de Babilonia. Entre los jóvenes que fueron escogidos, dice el capítulo 1, estaba Daniel. La versión en inglés dice que entre los que fueron elegidos, entre los que fueron escogidos, estaba Daniel. Y esa palabra elegido o escogido se me queda muy grabada. Elegido. Cuando tú quieres que te elijan para algo, cuando tú quieres que te escojan para algo, normalmente quieres que sea para algo grande, para algo bueno, para algo que sea gratificante, para algo de valor. Si juegas básquetbol, por ejemplo, quieres que te escoja el mejor equipo, el equipo que tiene al más alto, al más rápido, al que pasa, al que echa canasta. Ser elegido o escogido tiene mucho valor en nuestro contexto, porque la realidad de las cosas es que todos nosotros queremos ser parte de algo grande, de algo mejor, de algo extravagante. Y si leemos la historia de Daniel muy rápido o nos vamos al final, podemos ver que definitivamente él fue elegido. Su vida es prueba de que los que confían y obedecen a Dios son vindicados, que hacen grandes cosas aún en Babilonia. Pero no hay que apresurar la historia. Recordemos por un momento que sin importar dónde estás en tu fe, tú fuiste elegido. Y no estoy hablando en el contexto de la fe, cuando menos no aún. Estoy hablando del hecho de que tú no elegiste nacer, simplemente naciste. Se te dio vida sin tu opinión en cuanto a dónde habrías de nacer, qué color de piel habrías de tener, en qué hospital o qué padres ibas a tener. Simplemente fuiste elegido para tener vida. Estás vivo porque Dios te ha dado vida. Ahora adelantémonos al día de hoy, viviendo en medio de una crisis mundial. Es un tiempo raro, ¿no? Aún así tú fuiste elegido para este tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a sobrellevar la carga, la opresión emocional, espiritual que este tiempo trae consigo en nuestras vidas? Porque la realidad de las cosas es que en muchas ocasiones hay tensión en el hogar, en la familia, en las finanzas. ¿Cómo lo vas a sobrevivir? Te voy a decir cómo. Viviendo en esperanza. ¿Y cómo se vive en esperanza? Bueno, creo que Daniel nos puede enseñar muchísimo acerca de cómo vivir en esperanza. Su vida es un ejemplo de que cuando confías y obedeces a Dios, puedes experimentar su favor y su protección sin importar en dónde te encuentres. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue sacado de la tierra prometida por su pecado. Después los imperios de la era los conquistaron e Israel no volvería a ser una nación independiente por unos cuantos miles de años. El exilio es un periodo de transición que es difícil. Para Israel el exilio fue el proceso entre el valle y la cima. Fue un tiempo de preparación antes de la venida del Mesías. Mientras esperaban la promesa, Dios les dijo que construyeran casas, que las habitaran, y después les dice por qué deben ajustarse y ser honorables y honrar a los demás. Él les dice, tú debes hacer esto mientras esperas mi regreso, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, el exilio tuvo tiempos de prosperidad y tiempos de persecución. Y si somos honestos, la vida es como estar en exilio, ¿no es así? No por castigo, sino porque nuestro verdadero hogar aún no está aquí. Nuestro hogar está en un cielo y una tierra nueva que serán establecidos al regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿qué haces cuando eres elegido?
¿Cómo respondes a las circunstancias a tu alrededor cuando éstas te ponen en una situación donde, a pesar de la incomodidad y de los retos, no hay nada que puedas hacer para cambiarlas? Daniel pudo desarrollar un carácter fuerte porque él decidió confiar y obedecer, pero no lo hizo por obligación, lo hizo por voluntad. Continuamente Daniel se dispuso a ser usado por el bien de otros. En Daniel 2:24 nos encontramos a Daniel que va a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y yo le interpretaré el sueño que tuvo. Ahora no voy a darte todos los detalles de esta historia en particular, pero lo que me fascina de Daniel a lo largo de todo el libro es que, sin hacer a un lado sus valores, él siempre estaba listo para usar sus dones y talentos por el bien de los demás. Muy seguido decimos que vivimos con esperanza, pero ponemos toda la responsabilidad en Dios. Y yo sé que es por la gracia de Dios, por el amor de Dios que vivimos. Pero estoy convencido de que si Daniel no hubiera confiado y obedecido y servido a Dios al estar dispuesto a servir a los demás, dudo mucho que él hubiera sido vindicado y rescatado. Vivir en esperanza no significa ser pasivo y flojo en la fe. Vivir en esperanza es buscar oportunidades para usar nuestros dones y nuestros talentos por el bien de otros. Aunque no estamos en ese hogar celestial, podemos vivir con esperanza al experimentar la bondad de Dios en esta tierra. Ahora mismo hay muchas oportunidades para ser usados. Seamos usados. Daniel experimentó buenos tiempos durante el exilio. Él era sabio y tenía el favor de Dios, un buen empleo y hasta influencia con Nabucodonosor. En lugar de amargarse o quejarse durante su exilio, Daniel oró y después buscó oportunidades para ser usado por Dios. Él se esforzó por servirle a Dios cada día a pesar de las circunstancias. La fidelidad de Daniel le dio favor con Dios y con la gente, pero aquí está el reto para nosotros, y creo que es aquí donde muchos de nosotros nos detenemos, porque solo porque estás haciendo algo bueno por los demás no significa que a todo el mundo le vas a caer bien. El exilio para Daniel también fue un tiempo de persecución. Había gente que quería destruir a Daniel debido a su fe en Dios. Es por eso que lo echaron en el pozo de los leones. Pero en tiempos de favor y en tiempos difíciles, la fe de Daniel no tambaleó y pudo experimentar la provisión de Dios de una manera milagrosa. Pero ¿qué era lo que alimentaba la fe de Daniel? ¿Cómo es que él podía vivir una vida consagrada y pura en una cultura tan alejada de los principios de Dios? Esperanza. Él tenía esperanza. Él sabía que aún había más. Para los exiliados, la esperanza en la redención que Dios traería era el centro de su fe. Era lo que los mantenía avanzando, y ellos entendían que para esperar en Dios también debían confiar y obedecer a Dios. Daniel sabía que este exilio no era permanente y tenía esperanza en el Dios de Israel. Para los hebreos como Daniel, la tradición oral contaba las historias de Abraham y de Moisés y de cómo Dios redimía a su pueblo aún en tiempos difíciles. Así que el Dios de Israel era un Dios en el que podían confiar y poner toda su esperanza. Y al igual que ellos, tú y yo hemos escuchado las historias. Es más, muchos de nosotros tenemos una historia que contar de cómo Dios ha sido fiel y bueno con nosotros. Es más, si Dios ha sido bueno contigo, dile ahora mismo: gracias, Dios. Pon aquí un comentario, haz una proclamación pública y di: gracias, Dios. Tú has sido bueno, tú eres misericordioso, Señor. Tú no nos has fallado. Dile: gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios. En tiempos como los que estamos viviendo, no seamos pasivos esperando que todo pase sin hacer nada. Seamos activos en la fe. Estemos dispuestos, como elegidos que somos, a ser usados por Dios. Él aún no termina su obra. Aún hay más.
Vivamos con esperanza. Actuemos con esperanza. Esta esperanza nos fue dada por Dios y fue sellada por Jesús, quien vino a morir en la cruz por nosotros. Después Él resucitó y porque Él vive, tú y yo podemos vivir con esperanza. Aún hay más, aún hay más. Y no solo eso, dice Romanos 5:3. Y no solo eso, sino que también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, escúchame bien, entereza de carácter. La entereza de carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Perseverar es más que ser positivo al hablar. Es más que decir versículos, porque puedes saber la verdad y no vivir en la verdad. Entereza de carácter significa que vives en obediencia. Tal vez tú tienes esperanza, pero si hay pecado en tu vida, no estás viviendo en esperanza. Y es imposible que tú puedas corregir tu rumbo y ser bueno por ti mismo para entonces vivir en esperanza. Necesitas a un Salvador. Y esa es la razón por la que Jesús vino. Él vino a morir en tu lugar para que pudieras vivir con esperanza. Si recibimos su sacrificio y después le permitimos a Él guiarnos y movernos, seremos mucho más fuertes. Así que si hoy tú dices, yo necesito esa esperanza, pero al igual me doy cuenta que necesito un Salvador. Tal vez has intentado corregir tu rumbo por ti mismo muchas veces y hoy dices, yo no puedo corregirlo solo. Quiero decirte que Jesús está listo para obrar en tu vida. Así que ¿por qué no oras conmigo y le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, ayúdame a seguirte? Te doy mi corazón, te doy mi vida, sálvame y dame esperanza una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú hiciste esta oración, tú puedes vivir con esperanza, caminando en obediencia, confiando en Dios que te guiará y te protegerá. Él hará grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Algunos de ustedes ya conocen a Jesús, pero hoy se dan cuenta de que no han estado viviendo con esperanza, porque no han usado sus dones y talentos para el bien de los demás. Tal vez no los usas porque tienes temor de ser criticado. Si es así, estás limitando el favor de Dios en tu vida. Tú tienes mucho más que dar. Y Dios te dice hoy que es tiempo de confiar otra vez. Así que si tú dices, yo quiero vivir en esperanza, ¿por qué no oras conmigo? ¿Por qué no oramos juntos y le decimos, Señor, ayúdanos a confiar en ti aún en tiempos de dificultad? Señor, vamos a confiar, vamos a obedecer. Creemos en ti, Dios. Te amamos y te damos gracias porque nunca nos has dejado. Señor, reconocemos que aún hay más. Y mientras esperamos tu regreso, Señor, queremos ser hallados haciendo la obra para la cual tú nos salvaste, para la cual tú nos llamaste, para la cual tú nos has equipado. Señor, nuestra esperanza está solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú dices amén, ¿por qué no lo haces público ahora? Aquí abajo con un comentario que todos sepan que tu esperanza está en Dios. Escúchame bien, Dios te ama y yo creo con todo mi corazón que lo mejor aún está por venir. Así que yo deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero poder vernos muy pronto. Bendiciones y hasta luego.